Cuando Alain lanzó la frase, nadie la refutó. Había en sus palabras una mezcla de ironía y de un hastío profundo. No estará México sobrevalorado por el mundo entero, dijo, y él mismo sabía que era un prejuicio. Para Alain, un funcionario público de 62 años que había pasado toda su vida en un pequeño y ordenado pueblo de la Bretaña francesa, México era una tierra demasiado lejana, una entidad casi incomprensible. Las imágenes que llegaban a él eran un collage de clichés alimentados por noticieros sensacionalistas y películas de acción. Violencia, narcos, desiertos áridos donde solo crecían los cactus y el peligro. Un caos perpetuo, un lugar donde la ley era una sugerencia y la vida, una apuesta diaria. ¿Cómo podía la gente vivir así? Esa era la pregunta que flotaba en su mente, una barrera invisible que lo había mantenido alejado durante décadas. Las noticias hablaban de crisis en la frontera, de sismos devastadores, de una corrupción endémica que parecía filtrarse en cada estrato de la sociedad. Difícilmente sonaba como un lugar para unas vacaciones tranquilas. Las imágenes que los medios difundían solo reforzaban su desdén. Calles polvorientas, hombres con sombreros que parecían salidos de un western antiguo, un ruido constante que le parecía la banda sonora del desorden. No podía encontrar en todo aquello ni un atisbo de la elegancia o el joye de vibre que él tanto valoraba. Para Alain, México era un vecino ruidoso y problemático de Estados Unidos, un lugar sin la profundidad cultural de Europa. ¿Tacos y tequila? Sí, claro. ¿Pero qué más? Además, la barrera del idioma se erigía como una fortaleza inexpugnable. El español, con sus R's vibrantes y su ritmo acelerado, le sonaba a un torrente indescifrable. ¿Cómo podría un extranjero moverse con comodidad en un lugar donde ni siquiera el inglés parecía ser de gran ayuda? Pedir comida en un puesto callejero, descifrar las rutas del transporte, manejar una emergencia, todas estas ansiedades prácticas se acumulaban, formando una muralla de pretextos para no visitar jamás ese país. En su mente, México era un lugar sin terminar, una nación en constante agitación, llena de cambios impredecibles y una anarquía latente. No era, definitivamente, un destino para alguien que, como él, buscaba la serenidad y el orden. Realmente un visitante puede encontrar algo que lo conmueva allí, algo más allá del folclore para turistas, se preguntaba con cinismo. Estos obstáculos inconscientes lo habían mantenido a una distancia segura durante años. Sin embargo, al entrar en la década de 2020, esa imagen monolítica comenzó a resquebrajarse sutilmente. Los medios europeos, casi de repente, empezaron a contar otra historia. La BBC publicaba extensos reportajes sobre la riqueza gastronómica de Oaxaca, declarada Patrimonio de la Humanidad. Canales de televisión franceses emitían documentales que se preguntaban por qué México se posicionaba constantemente como uno de los países más amigables y hospitalarios del mundo para los expatriados. Y no eran solo reportajes sobre sus playas o sus pirámides. Las noticias empezaron a centrarse en las voces de los extranjeros que habían vivido allí. Historias de mujeres que caminaban solas por la noche en colonias como la Roma o la Condesa en la Ciudad de México sin sentir miedo. Anécdotas sobre celulares olvidados en un Uber que eran devueltos intactos por el conductor. Relatos de comidas de 3 tiempos en fondas modestas por menos de 5 euros que dejaban una sensación de calidez y satisfacción digna de un restaurante con estrellas Michelin. La gente hablaba de experiencias llenas de sorpresas y una calidez humana que desarmaba. Intrigado por este cambio de narrativa, Alain decidió un día investigar por su cuenta. Consultó informes de la Secretaría de Turismo, rankings internacionales y encuestas independientes realizadas a viajeros. Lo que encontró fue una serie de cifras que desafiaban por completo sus prejuicios. La satisfacción de los turistas con la hospitalidad mexicana alcanzaba uno de los niveles más altos del mundo. El índice de atención médica, a pesar de sus problemas, era valorado muy positivamente por los extranjeros. La modernidad y eficiencia de ciertas infraestructuras, como los aeropuertos o las líneas de autobuses de lujo, eran comparables a las de cualquier país del primer mundo. Incluso encontró datos que afirmaban que la densidad de pequeños comercios y la diversidad de sus servicios eran de las más altas del planeta. Estas cifras parecían trascender la simple conveniencia turística, reflejaban algo más profundo sobre la estructura social de México. Y ahora, el mundo por fin está empezando a darse cuenta de su valor,
pensó Alain para sí mismo. Había verdades que no se podían explicar con números, pero también había otras que solo los números podían revelar. Cuando cerró los informes, algo dentro de él comenzó a moverse silenciosamente. El golpe de gracia llegó con el mensaje de un amigo que vivía en Asia. Alain, ¿alguna vez has ido a México? Precisamente porque buscas paz espiritual, es el lugar al que debes ir. Allí existe un profundo orden y una calidez que se encuentran justo en medio del caos. Esa frase fue el empujón final. Y así, reservó 2 boletos de avión a la Ciudad de México. Su compañera de viaje sería Louise, su esposa desde hacía más de 30 años. Total, solo se vive una vez, se dijo a sí mismo. Es hora de eliminar los prejuicios y verlo con mis propios ojos. Una vez tomada la decisión, el viaje de Alain comenzó. Eran poco más de las 9 de la mañana cuando Alain y Louise aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el instante en que la voz del piloto anunció el descenso, Alain miró por la ventanilla. A lo lejos, entre una bruma ligera, no vio un desierto, sino una mancha urbana infinita salpicada de verde por el bosque de Chapultepec y custodiada por las siluetas distantes de los volcanes. Así que esto es, susurró, casi para sí mismo. A su lado, Louise asintió suavemente. Como comienzo del viaje, la vista era, cuanto menos, imponente. Al poner un pie en la terminal, no encontró el caos que esperaba. Todo parecía funcionar con una eficiencia sorprendente. La fila de inmigración, aunque larga, avanzaba con fluidez. El personal, con una sonrisa, guiaba a los recién llegados. La gente esperaba con paciencia. ¿Es esto un aeropuerto o el centro de operaciones de la NASA?, bromeó Alain, pero su comentario no estaba lejos de la realidad. La terminal era luminosa y espaciosa, los suelos brillaban de limpios y en el aire no había gritos ni desorden, sino una especie de energía vibrante y organizada. Se alojaron en un pequeño hotel boutique en la colonia Condesa. No era lujoso, pero al entrar en la habitación, la atención al detalle los dejó asombrados. En la entrada, un par de cómodas pantuflas de tela. Sobre una mesita, una pequeña botella de mezcal artesanal de Oaxaca como bienvenida, junto a 2 naranjas en rodajas y un poco de sal de gusano. Es como si alguien nos estuviera esperando, dijo Louise, con una mezcla de alivio y emoción en el rostro. La habitación estaba impecable, limpia hasta el último rincón. Esto no es solo limpieza, se convenció Alain. Esto es hospitalidad. Empezaba a sentir que México, poco a poco, le estaba mostrando una cara que superaba por completo su imaginación. Tras un breve descanso, Alain y Louise salieron a caminar por las callejuelas cercanas. El exterior era modesto, un letrero pintado a mano y un par de mesas en la acera. El menú, escrito con gis en una pizarra, estaba lleno de palabras que no entendían, pero el lugar irradiaba una atmósfera local, auténtica, nada orientada al turista. Aunque temían la barrera del idioma, decidieron ser valientes y empujaron la puerta. Dentro, varios comensales, que parecían clientes habituales, levantaron la vista. Por un instante, todas las miradas se centraron en ellos, pero inmediatamente fueron recibidos por un saludo caluroso. Pásenle, güeritos. Bienvenidos. La dueña, una señora de sonrisa amplia y delantal floreado, aunque no hablaba inglés con fluidez, los guió a una mesa y, señalando la pizarra, dijo con un gesto universal, «Pastor». Bueno. Con cada plato que llegaba a la mesa, Alain soltaba una exclamación de asombro. Los tacos al pastor desprendían un aroma especiado y dulce. La carne marinada, tierna y jugosa, se deshacía en la boca, perfectamente equilibrada por el toque de piña, cilantro y cebolla. Las quesadillas, con queso Oaxaca derretido que se estiraba en hilos infinitos, estaban hechas con tortillas de maíz azul recién hechas a mano. Pidieron también un pozole, un caldo robusto y reconfortante. Aunque la apariencia era sencilla, cada bocado tenía una profundidad de sabor increíble. Así que esto es lo que llaman la garnacha, dijo Louise, sonriendo feliz. Alain también sintió el esmero y el cariño que había en esa comida popular. Al final, la dueña les trajo 2 pequeños jarritos de barro con café de olla,
endulzado con piloncillo y canela. Al probarlo, Alain abrió los ojos de par en par. Era más aromático y reconfortante de lo que jamás hubiera imaginado. En su mente, el prejuicio sobre la comida mexicana como algo grasoso y picante se desmoronó al instante. Después de la comida, cuando pidieron la cuenta, la dueña se acercó a su mesa con una pequeña bolsa de papel de estraza. Dentro había 2 conchas, un pan dulce tradicional. Un detallito, para que no se vayan con el estómago vacío, dijo sonriendo. Aunque el idioma era una barrera, esa calidez se comunicó perfectamente. Alain, profundamente conmovido, hizo una reverencia para agradecerle. De regreso al hotel, mientras saboreaba el recuerdo de aquel gesto inesperado, Alain pensó, aunque no entiendas las palabras, la amabilidad es un lenguaje universal. A su lado, Louise asintió con ternura. Ese día, por primera vez, Alain sintió un afecto genuino por ese lugar. La idea de que los mexicanos eran bruscos y ruidosos comenzaba a desvanecerse. A la mañana siguiente, Alain y Louise llegaron a la terminal de autobuses para viajar a Oaxaca. A pesar de ser hora punta, la estación, aunque llena de gente, no era caótica. Las líneas estaban bien señalizadas y había letreros claros en inglés. Alain, que temía perderse, empezó a relajarse. En el andén de los autobuses de lujo, ambos sintieron una extraña sensación de orden. La gente hacía fila sin empujarse. Esperaban a que los pasajeros bajaran antes de subir. Todos aguardaban en silencio la hora de partida. Pronto, un autobús aerodinámico de 2 pisos se deslizó hasta su posición y se detuvo con precisión milimétrica. Alain miró su reloj y exclamó en voz baja, ni un minuto de retraso. Es increíblemente puntual. El interior del autobús fue otro impacto. Los asientos eran anchos, de piel, y se reclinaban casi por completo. Cada uno tenía una pantalla personal, audífonos y un pequeño refrigerio de cortesía. El ambiente era sorprendentemente silencioso y cómodo. Nadie hablaba por teléfono en voz alta. Esto no parece un medio de transporte, es más bien un salón de descanso con ruedas, comentó Louise. Alain no pudo estar más de acuerdo. Por la ventanilla, el paisaje urbano de la Ciudad de México daba paso a las montañas y valles que conducían a Oaxaca. El interior del autobús era tan estable y sereno que el viaje se convirtió en una experiencia meditativa. Alain recordó sus experiencias en los trenes de Europa, retrasos, huelgas, vagones sucios comparado con eso, esto era de otra dimensión. No es solo una cuestión de puntualidad, dijo Alain en voz baja, es un sistema basado en la confianza y la responsabilidad entre las personas. El autobús llegó puntualmente a la terminal de Oaxaca. Para entonces, la confianza de Alain en el funcionamiento de la sociedad mexicana ya había comenzado a arraigarse silenciosamente en su corazón. Al llegar a Oaxaca, lo primero que hicieron fue visitar el templo de Santo Domingo de Guzmán. Este antiguo convento, con más de 400 años de historia, los recibió con una atmósfera de serena majestuosidad. Al pasar del bullicio de la calle al interior del templo, fue como cruzar un portal en el tiempo. El sol abrasador quedó apaciguado por la sombra de sus altos muros. Así que esto es Santo Domingo, susurró Alain, deteniéndose en seco. El oro de las paredes es abrumador. Pasó la mano suavemente por la cantera verde de una de las columnas. No había una decoración excesiva en el exterior, pero el interior era una explosión de arte barroco que transmitía una profunda reverencia por la fe y la historia. Comenzaron a caminar lentamente por la nave principal. Solo se oía el eco de sus propios pasos y el murmullo lejano de otros visitantes. El aire olía a cera, a incienso y a madera antigua. Se sentaron en una de las bancas, bajo el impresionante árbol genealógico de la familia de Guzmán que decoraba el techo. Louise juntó las manos en un gesto de recogimiento. En ese lugar, el ambiente invitaba a la introspección. La luz dorada se filtraba por los vitrales, tiñendo el aire de un color místico. Este lugar aquí conviven en perfecta armonía la historia, el arte y la fe, dijo Alain. Louise asintió en silencio. Ese día, experimentaron algo que trascendía la religión, un espacio que ordenaba el espíritu.
No había necesidad de competir con nadie ni de alcanzar ninguna meta. Solo estar allí bastaba para que el alma encontrara la calma. Los monumentos de Oaxaca poseían ese poder inexplicable. Al salir del templo, caminaron hacia el jardín etnobotánico, ubicado en el antiguo huerto del convento. Allí, entre agaves gigantes, árboles de copal y una asombrosa variedad de cactáceas, sintieron la profunda conexión del pueblo oaxaqueño con su tierra. Un guía explicaba cómo cada planta tenía un uso, una historia, un significado. Es como si la naturaleza misma contara la historia de este lugar, reflexionó Alain, impresionado por la sabiduría ancestral que se respiraba allí. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, y a pesar de estar en el corazón de la ciudad, el lugar se sentía como un oasis de paz. Es increíble, susurró Louise mientras caminaban de regreso por el andador turístico. Estamos en un país completamente ajeno, y sin embargo, aquí me siento más tranquila que en casa. Alain asintió. Más que un punto turístico, sentían que estaban siendo testigos del lento fluir del tiempo. En una de las calles adoquinadas, se detuvieron frente a un taller de alebrijes. A través de la ventana, vieron a un artesano pintando con una paciencia infinita una diminuta figura de madera. Cada trazo, cada punto, era ejecutado con una precisión asombrosa. En el aire de aquel taller flotaba una calidez que ninguna máquina podría replicar, junto con el olor a madera de copal. México tiene una perseverancia que no se ve a simple vista, comentó Louise. Alain asintió profundamente. Era una honestidad que se comunicaba sin necesidad de palabras. Era una cultura que, a diferencia de la modernidad de la Ciudad de México, se expresaba a través de la tradición y el legado. En la última etapa de su viaje, Alain y Louise visitaron San Miguel de Allende, una ciudad colonial enclavada en las montañas. Al atardecer, subieron por sus empinadas calles empedradas. A ambos lados, las casonas de colores ocres y terracotas brillaban bajo la luz dorada, y las bugambillas moradas y fucsias se desbordaban por los balcones de hierro forjado. Las galerías de arte, las tiendas de artesanías, las plazoletas escondidas, todo en San Miguel parecía tener un encanto de postal. De repente, Louise se detuvo y miró hacia la parroquia de San Miguel Arcángel, cuyas torres neogóticas de cantera rosa se alzaban contra el cielo crepuscular. La luz suave, combinada con la atmósfera nostálgica, dibujó una sonrisa espontánea en su rostro. Poco después, encontraron un café en una azotea con vistas a la parroquia. Se sentaron en una pequeña mesa mientras el sol se ponía. Las montañas lejanas, el resplandor final en el horizonte y las luces que comenzaban a encenderse en la ciudad se fusionaron en una pintura viviente. Este paisaje, por sí solo, parece contar una historia, murmuró Alain. Louise asintió lentamente. Con una taza de chocolate caliente tradicional en las manos, espeso y aromático, Alain sintió la calidez recorrer su cuerpo. No era una simple bebida, era el sabor de la tierra, del cacao, de una tradición centenaria. Un músico callejero comenzó a tocar una suave melodía con su guitarra en la plaza de abajo. Alain cerró los ojos, escuchando. Incluso sin entender la letra, pensó, puedo sentir que esta música contiene un profundo respeto por la vida. Ese sentimiento surgió desde el fondo de su corazón. Al marcharse, Louise compró un pequeño juego de tazas de barro pintadas a mano. Me parece muy especial llevar a casa algo con tanto ritual, dijo. Escuchándola, Alain sonrió en silencio. Ese día, sintieron el tiempo fluir a un ritmo más lento en aquella ciudad de montaña. A pesar de ser un destino turístico popular, Alain se dio cuenta de que había encontrado una profunda paz interior. Por la tarde, de regreso en la Ciudad de México para su último día, visitaron la casa de un chef en el barrio de Coyoacán para una clase de cocina tradicional que habían reservado. Al cruzar el patio interior, el aroma a madera, a especias y a flores los envolvió en una atmósfera nostálgica. Los recibió el chef, un hombre de sonrisa afable cuyo español, aunque rápido, estaba lleno de calidez. La tensión de Alain se disipó de inmediato. Sobre la mesa ya estaban dispuestos los ingredientes para hacer mole, chiles secos, especias, semillas, chocolate. El tema del día era el mole poblano. Primero, tostaron y molieron los ingredientes en un metate. Alain,
acostumbrado a seguir recetas con una precisión casi matemática, se sintió desconcertado al principio, pero poco a poco se dejó llevar por el proceso, concentrándose en el movimiento rítmico de sus manos sobre la piedra volcánica. Quizás lo importante no es el resultado, sino el esfuerzo que se pone en el proceso, dijo Alain. Louise sonrió, asintiendo. Poco a poco, la pasta del mole fue tomando forma, oscura y fragante. El equilibrio de los ingredientes, el tiempo de cocción, un pequeño cambio podía alterar por completo el resultado. Ambos se sumergieron en la tarea, pasando un tiempo absortos, sin prisas. Es increíble cómo la mente se calma cuando no te apresuran, comentó Louise. El mole terminado, que sirvieron sobre piezas de pollo, fue una revelación. El sabor era complejo, profundo, con capas de picante, dulce y ahumado. Para Alain, era más que una comida, era una filosofía de vida. En Francia también tenemos postres muy elaborados, le dijo al chef, pero esto es diferente. Esto se siente como una metáfora de la vida misma, compleja, rica y llena de paciencia. El chef, algo tímido, sonrió y asintió. A través de la cocina tradicional, entraron en contacto con la cosmovisión mexicana. Sin prisas, simplemente enfrentando una tarea con dedicación. Era una estética que conducía a una forma de vida. Al salir de la casa, las luces de la noche comenzaban a brillar en las calles de Coyoacán. Alain sintió que su corazón se había ablandado un poco más. A medida que sus experiencias en México se acumulaban, una comprensión silenciosa comenzó a crecer en el corazón de Alain. Se dio cuenta de que la belleza de México no residía únicamente en lo visible, la comida deliciosa, los paisajes diversos, la seguridad en las zonas que visitó. Esos encantos eran innegables, pero lo que más hondo caló en su alma fue la amabilidad despreocupada de un extraño, el provecho que le deseaban al pasar junto a su mesa, y la calidez humana que anidaba en medio del bullicio. Recordó a la gente haciendo fila en silencio en la estación del metro, o como todos se paraban instintivamente del lado derecho en las escaleras eléctricas para dejar pasar a los que tenían prisa. Aunque ya no era una regla obligatoria, esa cortesía tácita seguía existiendo. No se puede explicar simplemente como disciplina, reflexionaba. Es más bien una especie de atmósfera social de cooperación. Yo pensaba que la libertad consistía en que nadie te molestara, pero aquí la base para que la libertad funcione es la consideración mutua. Alain observaba el comportamiento de la gente en la calle. Las estaciones de metro estaban impecablemente limpias. Los meseros en los restaurantes se adaptaban al ritmo de cada comensal y conversaban con amabilidad. Incluso los cajeros de las tiendas de conveniencia daban las gracias con una sonrisa genuina. Ninguno de estos era un servicio especial, pero la acumulación de estos gestos cotidianos formaba la base de la sociedad mexicana. Alain empezaba a comprenderlo. Al recordar cómo pensaba que México era solo un lugar caótico y peligroso, no pudo evitar sonreír con amargura. La gente era cálida, servicial, pero sin perder nunca el respeto por el espacio del otro. No era desorden, era, por el contrario, un orden lleno de calor humano. Louise sentía lo mismo. Es impresionante cómo todos, a pesar de ser tan enérgicos, logran respetarse mutuamente. Recordó el metate que usaron para hacer el mole, una herramienta que había sido usada durante décadas, con los bordes ya suavizados por el uso. Allí existía una cultura que valoraba la tradición y las relaciones humanas, una virtud que no escatimaba en dedicar tiempo y esfuerzo. De repente, Alain pensó en su propia carrera. Eficiencia, lógica, reglas. No pretendía negar los valores que Europa apreciaba, pero la calidez humana y la flexible capacidad de adaptación que encontró en México habían calado hondo en su corazón. En el tren que los llevaba de regreso al aeropuerto, Alain miraba por la ventana en silencio. El paisaje urbano pasaba a toda velocidad, como anunciando el final del viaje. Sentía una ligera melancolía, pero en el fondo de su corazón permanecía una calidez inconfundible. Cada lugar que visitaron, cada persona que conocieron, había sido una experiencia memorable que había sacudido sus valores. Este viaje, dijo Alain, volviéndose hacia Louise, más que turismo, ha sido un viaje de descubrimiento interior. A su lado, Louise sonrió en silencio.
La sala de salidas del aeropuerto era un hervidero de gente, turistas extranjeros a punto de partir y mexicanos que regresaban a casa. Observando la escena, Alain pensó, nunca imaginé que un viaje pudiera calmar y reconfortar tanto mi alma. Qué suerte haber podido conocer México en esta vida. Lo que lo había conmovido era una infraestructura espiritual que las cifras y las estadísticas no podían describir del todo. Una sociedad conveniente y segura, vibrante pero ordenada, y detrás de todo ello, una bondad omnipresente. Un cuidado discreto pero tangible. Todo eso había llenado su corazón. Y comprendió que esa era la verdadera razón por la que